El despertar de la conciencia. Un podcast para platicar sobre temas que te harán despertar, encontrarte y ayudarte. Hola, bienvenidos a otro episodio más de su podcast El despertar de conciencia. El día de hoy tenemos un tema que, nos encanta bastante, que es la biodescodificación. Es un tema muy interesante y primero que nada me gustaría empezar, dándole la bienvenida a Neidi. ¿Cómo estás, Neidi? Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien desde donde nos estén escuchando. Como ya lo dijo Ferrer, el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos parece súper emocionante, el cual hemos tenido la oportunidad de tomar ya algún curso, de leer algunos libros respecto al tema. Es un tema el cual cuando empiezas a hacer una relación con tus propias situaciones, te caen muchos 20. Entonces, esperamos compartirles un poco de lo que es este tema para nosotros, así también como algunos significados. Y pues bueno, yo creo que empezamos dándoles la introducción, ¿no, Fer? ¿Tú cómo ves? Sí, claro que sí. Primero que nada, ¿qué es la biodescodificación? Para algunos ya será un término que ya habrán escuchado, para otros tal vez es totalmente nuevo. Primero que nada, la biodescodificación es una terapia alternativa de la medicina, la cual busca encontrar el sentido emocional de las enfermedades. Es una alternativa natural y novedosa para ayudar al cuerpo a recobrar salud. Su fin, como su término lo dice, es descodificar y con eso lograr la curación liberando las emociones. ¿Esto cómo funciona? O sea, sonará como que un poco mágico, pero bueno, esto funciona gracias a que toda acción tiene una reacción en tu cuerpo que provoca químicos, los cuales provocan cambios en tus células y las cuales generan un síntoma que afecta a tu cuerpo y se convierten en enfermedad. Esto es un tanto interesante y un poco también loco, pero un ejemplo que yo les podría brindar que dentro de la biodescodificación se puede ver es que las adicciones esconden sentimientos de vacíos existenciales, falta de amor y sentimientos de soledad. Tanto las inflamaciones tienen que ver también con la ira y el miedo. Las infecciones son enojo, irritación y rabia. El estreñimiento es el temor a soltar, la tacañería y la soberbia. Y los dolores en general suelen ser asociados por culpa, así como cada afección también tiene una emoción relacionada. Y esto hace demasiado sentido, puesto que, por ejemplo, la comida es la que alimenta tu cuerpo, lo nutre, ¿no? Si tú comes de una manera saludable y de una manera adecuada para tu cuerpo está de manera sana. Pero los pensamientos son el alimento de tu mente. Entonces, si tus pensamientos son negativos y no son tan apropiados, por ende también no estás nutriendo tu mente de negatividad. Entonces, un ejercicio que yo les pudiera brindar es qué tipo de pensamientos alimentan tu mente a diario. Y si anotas estos pensamientos diarios, te sorprenderías de lo que piensas y obviamente tomarías conciencia de ellos. Eneidi nos tiene algunos ejemplos para que puedan como que entender un poco de las biodescodificaciones de algunos síntomas y de algunas enfermedades. Muy bien, antes de comenzar a darles como algunos ejemplos de relacionar las emociones con algunas enfermedades muy comunes dentro de nuestra sociedad, me gustaría empezar a decirles ¿qué es enfermedad? Bueno, para empezar, la enfermedad es un desequilibrio emocional maltratado. Esto genera una creencia, después un estrés y culmina con un síntoma. Para poder curarse al 100%, por así decirlo, esto se hace con el perdón. Hay un punto bien interesante, el cual quiero mencionar en este punto. Un ejemplo que nos dieron en el curso de biodescodificación que tomamos. Me pareció increíble porque justo así es. O sea, ¿qué pasa cuando uno toma un medicamento, ¿no? O sea, tienes algún síntoma y tomas un medicamento. Es como ir
ir en un carro, decían en el curso, prende un foco el carro y en vez de que vayas y atiendas el sensor que está prendiendo y soluciones ese tema, vas y pides que quiten ese foco. Entonces no estás solucionando el tema mecánico, únicamente estás quitando la luz del sensor, que en algún momento el carro te avisó y al no arreglarlo va a pasar algo más grave. Asimismo, nuestro cuerpo nos va anunciando situaciones que van pasando dentro de nuestro cuerpo. A nosotros no hacerle caso y nada más tomarnos una pastilla y no en verdad hacer un cambio, pues al final de cuentas estamos propiciando que ese mal se agrave. Lejos de ayudarse, se hace muchísimo más grave. Pongo un ejemplo. La persona que empieza con dolores de cabeza y lejos de hacer una introspección de que me está doliendo la cabeza, pero es porque tengo la presión alta, en vez de descartar varios puntos, se toma una pastilla y no solucionó el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que conforme van pasando los días y después le duele más la cabeza, el cuerpo ya ocupa otra pastilla, ya no es una, ya son dos. Y así hasta que de plano, chin, no, pues me fue súper mal, el doctor me acaba de decir que estuve a punto de un preinfarto o temas así relacionados, ¿no? Entonces, en realidad, le estás dando la atención necesaria a tu cuerpo en atenderlo. Desde el principio, solemos mucho al vivir corriendo y al día a día, no nos cuestionamos de, ay, me duele, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y apapacharnos, entonces en vez de eso es como que rápido una pastilla y a lo que sigue. Entonces es precisamente ese desequilibrio, esa falta de escuchar a nuestro cuerpo lo que nos ocasiona un montón de conflictos. O sea, al igual de que el que va al gimnasio y empieza a cargar y empieza a tener una molestia en la rodilla, pero no le hace caso, ahí es que no calenté. Y le sigue dando, y ya después va súper mal, le empieza a doler la rodilla y se me va a quitar, y no le quita, y ya después llega al fisio y le dice, ¿sabes qué? Vas a estar dos meses sin ejercicio. Y empiezan a lamentarse, ¿no? De, ay, ¿por qué a mí? Pues porque no escuchaste tu cuerpo, mijo, o sea, no hay de otra. ¿Tú cómo ves este punto, Fer? Me parece muy consciente y hasta cierto punto también interesante. Justamente mencionas lo de las pastillas, ¿no? ¿Cuántas veces sienten alguna dolencia y es como que rápido el paracetamol o una pastillita auxilio, ¿no? Pero, ¿qué ocasiona este tipo de pastillas? Un efecto placebo. Ese efecto de decir, me hace sentir bien, pero una vez pasando el efecto y otra vez vuelve a mi realidad y me empieza otra vez la dolencia. Entonces no quitamos de raíz, no analizamos, no nos preguntamos, no nos apapachamos y no le damos la importancia necesaria a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Y bien dice una frase, ¿no? Cuando callas, el cuerpo grita. Y realmente de alguna manera el cuerpo te saca ciertas emociones reprimidas, ¿no? Entonces, dentro de todo este tema, un punto súper importante de la biodescodificación es tomar conciencia y la responsabilidad. Al ampliar tu conciencia, amplías tu responsabilidad. Y esto quiere decir que le tienes que decirle adiós a tu víctima y al victimizar. Porque pues obviamente qué sentido tiene seguir justificando tu sufrimiento actual con experiencias del pasado. Y justamente la biodescodificación te propone salir de la victimización para soltar el pasado y aprender de las experiencias del dolor. Soltar el pasado te permite también usarlo como maestro para aprender de tus experiencias pasadas y presentes y así romper paradigmas, patrones y cambiar tu forma de pensar para poder transformar tu realidad. Obviamente esto se puede decir muy muy fácil, pero realmente ¿quién es responsable en su vida, ¿no? Tanto en su consciente como su inconsciente. Y el ser responsable es ser responsable de tu forma de pensar a nivel subconsciente y consciente. Una frase que me encantó del libro que también utilicé para poder empaparme un poco más del tema es Ser tu propio biodescodificador de Pablo Vázquez. Se los recomiendo, es buenísimo. Y había una frase que decía, el cambio ocurre en el presente para ser manifestado en el futuro. Justamente mencionabas algo súper interesante que es ¿qué es ser responsable? ¿Cuántas veces hemos escuchado?
Ay, ¿a poco tienes diabetes? Ay, sí, no, pero es que toda mi familia la tiene. No, toda mi familia. Ay, pero es que no es normal. No, pero pues es que mi abuelita, mi tatarabuelita, mis hermanos, todo el mundo la tiene. Ay, eres diabético. Es que sí, es que yo ya traía mucha carga genética. ¿Cómo que carga Pero genética? ¿sabías que eso es mentira? O sea, ¿sabías Sí, es que que eso es totalmente mentira. Las enfermedades no se heredan, las creencias sí. Y es por eso que ahí van repitiendo patrones, justificando su enfermedad y mandando la responsabilidad hacia otras personas de su descendencia. Y ojo aquí, no se heredan enfermedades, justamente lo dijiste. Se heredan patrones, se heredan creencias, Sí, justo. las creencias y los patrones te llevan al mismo resultado que han obtenido tus familiares, que es esa enfermedad. Llámese diabetes, llámese presión alta, presión baja, hasta incluso un cáncer. Absolutamente de acuerdo. A mí me parecía muy épica la frase del doctor Jacobo Grimberg cada que decía, cuando te vuelves observador obtienes respuestas de absolutamente todo. Y yo decía, pues eso suena bien fácil, pero es que realmente no lo somos. No nos damos el tiempo de observar y analizar y llegar a esta epifanía de todos estos asuntos. Simplemente nos la vivimos justificando y haciéndonos, no asumiendo nuestra responsabilidad en absolutamente todo. Hablando de la biodescodificación, no nos hacemos ni siquiera responsables de nuestra propia enfermedad, culpando que a la familia, es que mi abuelita le pegó la diabetes a mi papá y a mí me la pegó también, ¿no? Entonces, no es de que te la hayan pegado. No, más bien le pegó la tristeza y la manera de ver la vida y por Sí, eso tienes justamente eso. eso, o sea, cuando empiezan a hacer esa introspección, yo creo que estos últimos 3 episodios hemos hablado de analizar todo nuestro entorno y es porque precisamente ahí está la respuesta, amigos. O sea, les voy a dar unos datos sobre las enfermedades más populares según la OMS, por lo menos aquí en México. La primera de la que les voy a hablar es la diabetes. Es súper, súper común y creo que todos alguien en nuestra familia padece de esta enfermedad. Vamos a llamar, en vez de enfermedad, quisiera cambiar por el desequilibrio emocional, porque no me gusta ni siquiera la palabra enfermedad, o sea, yo creo que las palabras sí tienen mucho poder y al hecho de decir, es que estoy enfermo, ya te estás cargando de ese chip y pues la verdad es que no me gustaría utilizar eso. Entonces, en el glosario de hoy vamos a cambiar la palabra enfermedad por desequilibrio emocional. Ajá, para que la cachen por favor y al rato digan, ¿cómo? Miren, en el desequilibrio emocional, que es la diabetes, que le nombran clínicamente así, es de que esa persona está viviendo un conflicto emocional en el que no siente que ha recibido ni que recibe o que dejó de recibir la dulzura y el cariño que creía merecer. El mayor problema de los casos de diabetes es que las personas no dejan de resistirse, o sea, se la viven pensando y resistiéndose a aceptar su propio dolor. Es decir, se hacen los fuertes, se resisten a mostrarse débiles, se resisten a recibir cariño y amor. Y chéquense nomás, qué curioso que yo analizando a las personas de mi alrededor que tienen este padecimiento, efectivamente, les cuesta muchísimo trabajo mostrar su humanismo, porque yo veo súper normal que alguien diga, estoy cansado, estoy estresado, me siento triste. Es parte del ser, es parte del vivir en este mundo terrenal, el sentirse así. O sea, han visto súper mal, ya lo había mencionado en otros episodios, el hecho de sentirse mal lo ven súper trágico. Y no, o sea, somos seres humanos que tenemos tendencia y vivimos entre la felicidad y también vivimos estragos duros, fuertes, y es parte del vivir, o sea, el tú negar el dolor, el tú negar el sentir un sentimiento no grato, estás negando tu existencia. Entonces, podríamos resumir que las personas que padecen de diabetes es esas personas que se la viven diciendo no pasa nada cuando les pasa todo. Exactamente, y también son las mismas que nunca dicen dame un abrazo. Oye, ¿sabes qué?
siento que te portaste hostil conmigo, quiero saber la razón. No tienen, vaya, esa comunicación efectiva en la cual digan su sentir y escuchar al otro. O sea, se la pasan haciéndose los fuertes, pero al mismo tiempo reprimiendo esa personita, su alma por dentro que sí requiere y siente que le falta ese abrazo, ese beso, esas palabras bonitas. Entonces yo veo mucha gente bien lastimada en ese sentido, con ese desequilibrio muy muy fuerte. Ahora, vamos a dar una solución. Si bien obviamente ocupan la ayuda de un profesional, lo repetimos, ahorita nada más le damos tips. Estaría increíble que ustedes se acercaran con un profesional, un psicólogo, un biodescodificador, porque sí los hay. Y muy buenos, la verdad que hay muy buenos. Y aquellos que se resisten y que creen que no, yo voy al doctor, o sea, estás menso. O sea, la tecnología ha avanzado tanto, la ciencia ha avanzado tanto como para que tú creas que el hecho de que yo no haya dicho que quiero un abrazo me haya enfermado. No, o sea, estás mal de tu cabeza. No, es que ojalá se dieran la oportunidad de experimentar un poco de esto y se van a ahorrar mucho dinero en medicamentos y su alma se va a sentir 10,000 veces mejor. Entonces, uno de los tips para las personas con este desequilibrio emocional puede ser aceptar que te sientes mal, aceptar que sientes merecer un poco más de cariño o un mucho más. Aprender a hablar sus emociones es súper importante. Yo sé que es muy complicado, pero se empieza poco a poco desde el hecho de decir, oye, necesito un abrazo, o poder decir, me siento cansado, dame un momento, dame mi espacio, o me siento frustrado. Empezarle a dar voz, a esa emoción es uno de los tips que les podría servir a estas personas y no tener miedo a mostrarse débiles. En realidad no son débiles, en realidad está siendo un ser humano como cualquier otro. Todos nos sentimos tristes, todos nos sentimos cansados en algún momento y estresados. Ese es un tip que en la biodescodificación o también como las enfermedades yacen de una creencia, acá en la biodescodificación sugieren que la creencia la polarices. Esa creencia que tú decías es que si me muestro, si digo cómo me siento, es que soy débil. Entonces cambies esa creencia y empieces a decir, el decir yo mis emociones me hace ser fuerte, me hace ser transparente conmigo mismo y después para con los demás. Esa frase tan sencilla, mencionártela a ti mismo, no se la necesitas mencionar a alguien más, pero cambiar la creencia negativa en positivo, sin mencionar un no soy débil si me muestro, no, el no lo entendemos, o sea, a nivel inconsciente, entonces hay que verlo de manera positiva, en vez de decir soy débil al mostrar mis emociones, soy una persona humana y fuerte, aún mostrando mis emociones de coraje, tristeza o estrés. Y justamente ahorita comentaste algo muy interesante que viene formando parte del ser responsable, que es el aceptar. Dentro de la responsabilización de tus pensamientos y tus sentimientos es poder aceptar tanto los pensamientos como los sentimientos, tanto los buenos como los no buenos, para que obviamente puedas hacer conciencia de los mismos y transformarlos con tu poder interior. Que tu poder interior es tu mente. Uh-huh. Entonces, sí es súper importante el poder aceptar. Y no sé si tengas también ahí otro desequilibrio emocional que nos quieras comentar. Sí, justamente. Bueno, nada más para completar, en el tema del desequilibrio emocional de la diabetes, esos son los tips, practíquenlo justamente cuando den ese brinquito y digan, oye, ¿sabes qué? Me siento cansado, dame chance, y se vayan a su cuarto y se sientan como que algo hicieron mal, porque muy seguramente les va a pasar. Al hacer algo diferente, hay una reacción distinta en tu cuerpo que te hace sentir extraño. Cuando eso pase, modifiquen la creencia en forma positiva y repítenselo si pueden en voz alta y si no solo en su mente. Acuérdense que si lo repites algo muchas veces, lo crees de verdad. Entonces,
Ahí les paso ese tip para esas personitas que están con este desequilibrio emocional. Y también algo importante, que no se condenen. Que si el doctor les dice, no, pues es que ya toda su vida va a tener que inyectarse insulina, toda su vida va a tener que tomar tal medicamento, no se condenen. Todo ser humano, el cuerpo es perfecto, puede curarse en su totalidad. No se tienen que condenar a una enfermedad. El otro desequilibrio emocional que traigo como ejemplo que da la biodescodificación es la hipertensión, que es otro desequilibrio emocional muy común en las familias mexicanas. Y esto es por una falta de reconocimiento hacia mí por parte de mi familia. Es algo bien fuerte, hiperexpresión alta, y justamente es eso, una falta de reconocimiento hacia mí por parte de mi familia. Soy muy aprensiva y no logro saltar fácilmente los conflictos del pasado. Es decir, Controlador o controladora en todo su en todo esplendor. su esplendor, o sea, oye, me hizo el fuchi tal fulanito y toda la vida cargo con ese rencor, o sea, ya pasaron 10 años, pero me sigo acordando y no suelto ese coraje que sentí. Y ahí estoy, señalando y diciendo que es una grosera porque me hizo una cara, o sea, no fluyen. Y justamente es eso, son dos temas muy delicados a mi punto de vista. Y mira qué interesante lo que acabas de decir, porque parte de lo que también influye muchísimo una enfermedad es la proyección. Justamente te platicaba de la proyección. La proyección es un tema bien delicado y muy que te hará volar la cabeza. La proyección no es más que lo que nosotros percibimos o pensamos o creemos que nos hacen las personas. Por ejemplo, ¿cuántas veces no van por la vida creyendo que lo que te hacen las personas te producen dolor, felicidad, tristeza y demás, cuando realmente nadie te está haciendo nada? Pues es solo tu interpretación de lo que el otro te provocó, te hizo sentir, pero realmente nada te hace nada. Es como todo depende con el cristal con el que mires. Cuando vas por la vida creyendo que las personas te dan paz o te quitan paz, esto lo debes de frenar de manera inmediata, porque esto a tu subconsciente y a tu consciente le trae por consecuencia una enfermedad. Y es que cuántas de las veces no vamos por la vida proyectándonos en todas las personas. Y normalmente hay acciones de personas, de otras personas, que Que los hacen sin cero intención. claro, pero ¿qué pasa? Cuando no lo entiendes, cuando no logras entender o no está dentro de tus roles de lo bueno y de lo malo, cae al juicio. ¿Y por qué se juzga? Por algo que no entendemos, o también algo muy interesante. Juzgamos cuando no entendemos algo o cuando tenemos reprimida esa emoción, ese sentimiento y la otra persona lo hace. Sí, eso justamente quería mencionar, o sea, muchas de las veces como que hace alguna persona y nos toca una herida que tenemos que nunca curamos. Entonces, en ese momento la persona lo toca y tú ya lo tomaste súper mal. Y te apuesto que si le preguntas a esa persona, oye, es que me hiciste súper menos. No, nada más te dije que con Ni te permiso, o sea, topo. ni te topo, o sea, ni al caso, arregla tus pedos, ¿no? O muchas de las veces también entran en juicio cuando dices, ay, a mí me encantaría bailar, me encantaría moverme, me encantaría hacer esto, pero ya tienes un montón de prejuicios en tu cabeza, pero sale la persona, sale otra persona y baila y se mueve y todo eso, ¿y tú qué haces? Juzgarlo. Dices, ay, ¿cómo se mueve? Ay, ¿por qué hace esto? Ay, ¿por qué el otro? Porque Sí, al final solamente está hablando tu alma reprimida. exactamente, solamente está hablando tu subconsciente reprimido que no lo deja ser. Entonces las personas que llegan a juzgar es porque realmente se están reprimiendo o porque realmente la otra persona está haciendo algo que su consciente y su subconsciente no logran entender o más bien están dentro de sus estándares de malo y por eso se atreven a juzgarlo, porque cuando una persona está dentro de tus estándares de lo que es bueno, no pasa nada, todo chill con la persona, pero cuando entra dentro de tus estándares de lo que es malo, ahí sí te atribuyes al juicio y es cuestión de la proyección justamente. Hay una frase muy común que dice, lo que te choca, te checa.
Y es justamente eso, o sea, aparte de tu proyección y de que analices, o sea, hay mucho, nosotros nos podemos conocer a través de las personas, porque todos somos uno. Y eso es real, o sea, cuando tú empiezas a ver, oye, ¿por qué me molesta tanto que esa persona baile, ¿no? El ejemplo que dabas. Y si lo empiezas a ver en ti mismo es como que, pues sí me molesta porque pues yo anhelo que me valga madre y voy a poder bailar así. O por qué me molesta que se apasionen tanto y que quieran y que esos novios se quieran tanto. Pues porque es, o sea, muy adentro de mí yo sé que eso anhelo, o sea, yo sé que quisiera tener Sí, eso. las personas que dicen, ay no, qué cursis, qué horror, que no sé qué, anhelan, quisieran muy en el fondo de su ser que en serio fueran así de cursiles con ellos. Y lo callan polarizando su punto de vista. Justo, pero ¿qué pasa? Como no están fluyendo con su emoción ni con su mismo ser, reprimen el sentimiento, reprimen la emoción y el día de mañana lo provoca una enfermedad, un desequilibrio emocional. Claro, y por ejemplo, regresando al tema de la hipertensión, como el primer ejemplo que daba es que la falta de reconocimiento hacia por parte de mi familia. Cuando empiezan a tener una comunicación efectiva y empiezan a decirle a ese papá, mamá, que ustedes sintieron rechazo, que no los hicieron sentir parte de su familia, o no se sintieron identificados, cuando le empiezan a dar voz a esas emociones, se van a dar cuenta de dos cosas. Primera, ni siquiera lo hicieron con intención y lo hicieron inconscientemente porque así fueron tratados por sus papás o por sus hermanos, ¿no? Y segunda, en su mente de pensar no voy a hacer lo que me hicieron, terminaron haciendo justamente eso que no querían hacer y llega el hijo y les dice, ¿sabes qué? Nunca me sentí reconocido, siempre me esforcé mucho y nunca sentí un aplauso de tu parte. Ay, yo juraba, el papá dice, yo juraba que tú te sentías, pues sí, reconocido, porque yo muchas veces te dije, ah, está bien, ¿no? Y tú dices, es que yo no ocupaba una y está bien, yo ocupaba un abrazo. Pero ahí es falta de comunicación totalmente y tú ya hasta te generaste un desequilibrio emocional. Entonces es justamente lo que decía Fer, que es parte de la proyección. Y cuando uno entiende esta parte, no te tomas las cosas personal y te das oportunidad de conocerte a través del otro. Es súper interesante. Otra cosa y parte importante de este desequilibrio emocional que es la hipertensión es que esas personitas que tienen esta situación es que quieren que se les respete y se les reconozcan. Y usualmente estas personas tienen su valía un poco quebrada y nunca lo solicitan. Y si lo solicitan, lo llegan a solicitar con coraje, porque ya están topados de sus emociones y ya no lo piden de una forma efectiva, ya lo exigen de una manera negativa y la otra persona ya no lo ve bien, ya no escucha porque ya busca defenderse ante el ataque de esa persona. Es como el libro de los cuatro acuerdos, ¿no? Parte de un acuerdo es no tomes nada personal. Y es que justamente ¿sabías que no te tienes que tomar nada personal ni aunque te lo digan de frente? Y es porque las personas perciben de ti lo que ellos son realmente. Entonces, primero deberíamos de analizarnos a uno mismo, aceptarnos a uno mismo, saber quién realmente somos, para que el día de mañana cualquier hijo de vecino que llegue y te diga, mira, es que yo creo que tú eres así, 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 no te mueva. Porque al final de cuentas, si tú realmente crees firmemente quién eres y tienes tus bases bien sólidas y te aceptas tal Pero eso cual es parte de eres. lo que hablábamos en el episodio pasado. ¿Recuerdas que, no sé si recuerden que les dijimos que es bien importante trabajar con su niño interior? Porque usualmente todas estas proyecciones equivocadas y estos desequilibrios emocionales yacen de su infancia, yacen de que desde ahí tuvieron una creencia errónea o polarizada de forma negativa que les ocasionó precisamente este desequilibrio emocional. Entonces, una cosa con la otra. Nuestros episodios van ligados y así es como estamos intentándolo hacer en este tema de toda la salud mental y espiritual, que son los primeros episodios. Tomen en cuenta sanar su niño interior para poder llegar ya después a este punto y tomarlo de una manera mucho más eficiente y madura. Claro,
Una de las herramientas súper importantes para la biodescodificación, para que tú puedas obviamente reprogramarte con alguna creencia o con algún índole que tengas, es la autoindagación. La autoindagación, bueno, primero que nada, el 99% de nuestros pensamientos son subconscientes. Sí. Entonces, debemos de darle luz a ese 99% de nuestros pensamientos subconscientes para reprogramarlos, y todo esto es posible con la autoindagación. Y la autoindagación es el cuestionamiento o el análisis de nuestras formas de ver el mundo y asumir las creencias y formas, tanto las limitantes como las no limitantes. Y a su vez, una vez que ya aceptemos y estemos conscientes de tal análisis, vamos a desprogramar las creencias limitantes y fortalecer y potencializar las no limitantes. Y obviamente les voy a explicar un pequeño ejercicio de cómo se puede llegar a hacer. Primero que nada, o sea, tienes que estar en un espacio tranquilo contigo mismo, darte tu tiempo para esta autoindagación. Primero que nada, tienes que dar la bienvenida a lo que sientes y piensas, pero sin juicio, justamente lo que hablábamos. Aceptarte puro, tal cual, lo Con que estrés, piensas. con enojo, siendo... No te limites de que, ay, es que ¿por qué me da coraje que mi mamá haga esto cuando debo de sentir puro amor porque es mi mamá? ¿O seré una mala persona? No, no pasa nada, se vale, se vale, se vale. Entonces, una vez que des la bienvenida a lo que sientes y a lo que piensas, sin juicio, primero te vas a preguntar, ¿cuáles son mis creencias sobre esto que estoy viviendo? Por ejemplo, si yo me siento muy frustrada porque no me está yendo muy bien en el trabajo, ¿cuáles son mis creencias sobre lo que estoy viviendo? ¿Cuáles son mis creencias sobre el trabajo? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las creencias que crearon esta situación? Obviamente tienes que escarbarle cuáles son las creencias que me inculcaron de toda mi vida con el tema trabajo, ¿no? Poniendo un ejemplo. Siguiente pregunta, ¿cuál es mi responsabilidad sobre esta situación? O sea, hacerte responsable de una vez que eres consciente de la situación. La siguiente pregunta es, ¿para qué estoy viviendo esta situación? Agarrarle el para qué y no el por qué. Y luego, ¿qué puedo perdonar? Si te tienes que perdonar a ti, si tienes que perdonar a la persona que te brindó o te inyectó esta creencia, o bien a toda la situación en general. Y luego, ¿qué puedo aprender? Y una vez que analizas de lo que estás aprendiendo, obviamente ya es como que, ok, ya entendí. Obviamente no vas a tropezar con la misma piedra cuando tú aprendes de la piedra y sabes por qué te tropezaste. Pero todo este cuestionamiento viene de que cuáles son mis creencias, de dónde vienen mis creencias, y partamos primero de qué son las creencias. Las creencias son los pensamientos que dirigen nuestras vidas y estructuran nuestras mentes y crean, por ende, hábitos. Es decir, son los genes que construyen el ADN de nuestra mente. Por ejemplo, una creencia mía es el refresco es malo porque tiene mucho azúcar, porque no me aporta nada bueno a mi cuerpo, y por ende yo voy a no aceptar el refresco, y por ende uno de mis hábitos no va a estar, obviamente, un refresco en mi mesa o un refresco en mi comida, ¿no? Entonces creas en tu mente, en tu pensamiento, crea un hábito, ¿no? ¿Y cómo ves? ¿Cómo ves esto? ¿Y sabías, Eneidi, que los porcentajes pueden ser variados, pero son 5 conceptos? Son de dónde provienen nuestras creencias, provienen de la mamá y de nuestro padre, de tu contexto, de tus experiencias pasadas y de tu imaginación. Yo creo que algo bien importante es aprender a soltar. Este ejercicio que mencionaste está súper interesante
Yo creo que cualquier ser humano tiene alguna vez alguna situación así de que se siente incómodo, se siente mal, y aprender a escuchar de esa forma, haciéndose esas preguntas, haciendo esa introspección, te van a caer muchos 20 y vas a aprender a hacer las cosas diferente. Porque no esperemos resultados distintos haciendo justamente lo mismo. Cuando uno empieza a cambiar desde un pensamiento, es capaz de cambiar sus hábitos totalmente. Aquel persona que dice, no, es que a mí nunca me gustó hacer ejercicio, a mí nunca me gustó comer sano, me da asco. O ver, ¿por qué te da asco comer sano, no? Empiezas a rascar ahí, a escarbar ahí en esas creencias. Y tal vez relacionándolo con el episodio anterior, tuvo unos padres negligentes de los cuales nunca vieron por su alimentación, les daba igual que si comía un plato equilibrado, a una rebanada de pizza fría junto con un vaso de coca y no O pasaba nada. también el niño que vivió con una mamá súper estricta, un papá súper estricto con el tema de la salud. O sea, vámonos aquí que ese tema de creencias son siempre creencias bien polarizadas, o están muy de un lado o muy del otro lado. Entonces llegan a ese desequilibrio total. Entonces también puede ser una mamá, alguien que estuvo súper estricta ahí, y ya llega un momento en donde él puede dirigir sus alimentos y le valió un pepino tragarse, cenar gorditas, desayunar hamburguesa y comer tamales. O sea, no le importa en absoluto porque ya está harto. Es como una forma de decir soy libre y véanme, ¿no? Pero dentro de en su libertad está su condena, porque al final de cuentas, solitos las personas no se dan cuenta que a la larga son prisioneros de sus propias creencias que al final de cuentas no le atribuyeron nada bueno. Sí, o sea, son todos malformados. Por eso es una parte importante que todo esto son desequilibrios emocionales. O sea, el hecho de tener una creencia bien polarizada de un lado y del otro, o sea, si ya estás en una creencia que ya te incomoda, o que ya te está haciendo un hábito que no estás muy a gusto, o en tu inconsciente dices, sí, es que estoy mal, el hecho de no hacer ejercicio, sí está mal que coma así, pero no haces nada, yo creo que es el momento que te hagas estas 7 preguntitas que mencionó Fer, que lo navegas y empiezas a hacer las paces con ese pasado, con esa creencia, y modificarla de manera positiva para crear nuevos hábitos que te beneficien en un futuro. Pero también un punto que me gustaría agregar, que muchas de las veces los desequilibrios emocionales o algunas situaciones en las cuales te enfrentes y por más que tú le rasques a tu persona o a lo que pasaste, vienen de patrones adquiridos y bien son generacionales. Podríamos llamarlo karma o más bien carga genética, pero en el sentido las herencias emocionales. Un punto aquí, por ejemplo, dentro de la biodescodificación también hay que escarbar todo tu árbol genealógico. Sí, claro, o sea, yo les voy a poner un ejemplo muy puntual de algo que a mí me pasó. Yo padecí psoriasis, no conocía para nada esta enfermedad. Yo empecé a tener síntomas y para mí era la cosa más incómoda del mundo. Les voy a explicar un poco de qué se trataba. Empecé como con tipo, como placas, como de resequedad en la piel, y yo las tenía justamente en la nuca. Ajá, era como una escamidad y me daba mucho picazón, mucho picazón. Yo pensé que era caspa. Y bueno, fui con doctores especialistas en cuero cabelludo, gasté muchísimo en productos dermatológicos, en productos de belleza para el tema de la psoriasis. Cuando empecé como a abrirme aquí ya con mi familia, mi papá me decía, ah, es que yo también tenía eso. Cuando yo era joven a mí también me pasó. Me salía como en las uniones. Y sí, yo leí que la psoriasis daba usualmente en las uniones o en la espalda. A mí afortunadamente me dio en un área que no se veía y que no era como difícil de yo de rascarme. Pero me dijo mi papá eso, muy tranquilo. No, pues a mí me llevaron con un doctor y me pusieron una pomada y se me quitó. Y ya después una tía me dijo, no, es que a mí también me pasa. Y yo había leído que científicamente no se ha comprobado qué es lo que detona la psoriasis. Usualmente, y
más bien curiosamente, la ciencia, algo que no sabe de dónde viene, siempre dice, ¿es hereditario o es por estrés? Entonces, no hay cura. Así todo lo que yo leía, porque leía hasta un libro de psoriasis, y decía, no hay cura, o sea, hay remedios, pero no hay cura. Y yo desesperadísima, entonces mi familia me decía, no, es que ya ve con otro dermatólogo, no es que ya ve con... Y yo dije, no, ¿sabes qué? Voy a parar de gastar dinero en esto y voy a hacer una introspección porque yo sé que yo sola me puedo curar. Porque también me empezó a salir en el oído. Entonces yo dije, necesito aquí observar desde dónde se originó y por qué se originó y demás. Bueno, esta enfermedad ahora la agradezco, este desequilibrio emocional ahora lo agradezco porque gracias a ese desequilibrio emocional yo me adentré a la biodescodificación. O sea, ya después de haber probado 1001 productos y ido con 1001 especialistas, dije, ok, la respuesta y la solución la tengo yo. Y así fue como me fui adentrando en este medio de la biodescodificación y me di cuenta que era por estrés. Por estrés y porque según la biodescodificación es de que tienes un papá seco. Y no quisiera ventilar a mi papá, pero sí, o sea, mi papá... Está en el proceso. Sí. Mi papá era una persona la cual solo en Navidad te abrazaba y muy difícilmente te decía un te amo, un te quiero o un apapacho. Bueno, él tiene su historia y sus razones por las cuales fue así. Y yo todo el tiempo en mi vida justifiqué ese acto de mi papá y yo decía, bueno, pues me tengo que aguantar y así es él y punto. Cuando yo le empecé a dar voz a ese sentimiento y a esa emoción que yo sentía, que fue a raíz de que yo me independicé, que empezó mi psoriasis, porque sentía aún más distancia hacia con él, yo me empecé a acercar con él y a decirle, oye, ¿sabes qué? Sí me gustaría y sí necesito que me digas que me amas. Sí necesito que me digas que estás orgulloso de mí. Sí necesito que me reconozcas. Sí necesito que me abraces. Sí necesito que esto. Y él así como que le cayó como un balde de agua fría y fue así como ¿de qué me estás hablando? No, pero yo no sé hacer eso. No, Exactamente, no yo, le pidas peras al olmo. sí, no, es que yo no sé hacer eso. Y yo dije, no, es que yo ya vi que sí puedes, porque con tu nieta lo haces y lo haces muy bien. Entonces yo te voy a enseñar cómo conmigo seas amoroso y no seas seco. Y normalmente yo creo que muchos de los que nos están escuchando van a decir, oye, mi papá o mi mamá son iguales. Y sentimos en Eddie y yo que es un tema generacional y parte desde que los abuelos no acostumbraron a los padres a ser amorosos. Ellos nunca fueron amorosos con nuestros padres y por ende pues ellos no saben ser amorosos con nosotros los hijos porque dicen pues cómo no, o sea, si mis papás me criaron así, yo siento que es la manera correcta porque si los apapacho o si busco la manera de súper apapacharlos puedo ser hijos malcriados, ¿no? Se logra una... Relacionaban el ser cariñoso con el ser barco. O también lo ven como que el ser cariñosos es como que un premio. Sí, un Como premio. que Y no cuando se siempre porta debes de bien estar premiado o o reconocido. cuando se porta bien o cuando le va bien en la escuela, ah, sí, hijo, muy bien, ¿no? O un No, y abrazo. realmente el amor no condiciona. Ajá, El amor es y exactamente. punto. Entonces, fue algo muy bonito, un trabajo que hice en conjunto, que hicimos mi hermano y yo con mi papá. Y la verdad es que no pensamos tener resultados tan Es rápido. que justamente yo creo que dentro de la maravilla de las actividades, dar sin esperar recibir. Tú hazlo sin esperar Dale nada a voz a cambio, ese solamente sentimiento con y con... desecharlo, o sea, fluir, dejarlo salir. Y cuando es correspondido, dices, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no lo hice desde hace años? Sí. O sea, ese miedo que tuve de, ay, no le voy a decir a mi papá que necesito un abrazo porque, ay, no, ¿cómo crees? ¿Va a llorar o voy a llorar o voy a sentir feo o no? Yo también ahí traí un conflicto que yo no me sentía merecedora de. Empecé a sanar ese punto y ya después, con toda mi necesidad y con toda mi valía, yo sí fui y le dije, oye, ¿sabes qué? Sí necesito que me digas esto, sí necesito que hagas esto. Y cuando los papás están en un bloqueo de que no sé cómo, una de las actividades que la terapeuta nos recomendó fue
escriban una carta como si sus papás o esa persona que quisieran afecto se las estuviera escribiendo. Y ya una vez que hicieron la carta, van con la persona y le dicen, por favor, léeme esto en voz alta. Entonces, aunque esa persona no escribió la carta, tú al escucharla de esa persona, te va a dar un plus en tu vida. Y aparte, ¿qué creen? Que la persona yo creo que no se las va a poder ni leer de que el No, y se va a sentimiento. sentir tranquilo de que también él se va a sentir como fluido en el sentido de que le diste voz a eso que yo nunca supe cómo explicarte. Justamente, porque hay veces que sienten tanto que no saben decirlo o no saben cómo expresarlo y hay que ayudarles dentro del camino para que el cómo si te gusta, ¿no? Hay que quitarnos ese tabú de, de si nosotros sabemos cómo nos sentimos amados y cómo nos gusta que nos hagan física, emocionalmente y demás, Externelo. decirlo y no pasa Claro. nada. Y dilo sin pena y tú fluye, porque obviamente cuando lo haces te liberas y también inconscientemente vas a liberar a la otra persona. Es simplemente romper el hielo. Y yo les puedo decir que después de casi 2 años con ese síntoma, con ese desequilibrio emocional, a raíz de que empecé a hacer esto y afortunadamente tuve una reacción muy positiva de parte de mi papá, que todavía hay cosas que pulir, claro está, es un trabajo constante, pero bueno, en ese tema y también el manejo de estrés, en mi smartwatch siempre decía que yo estaba estresada y yo decía, pero yo ¿por qué aparezco aquí con estrés y yo me siento a todo dar? Entonces yo empecé a hacer un análisis de a ver, ¿cuándo son esos momentos en los que yo me siento como topada, como que estresada o frustrada? Y yo me di cuenta que era muy aprensiva con las situaciones que me pasaban del día a día. Si iba manejando y alguien se me metía, ay, es que sí se me metió. Y todo el día contaba la misma historia. No, es que un tipo se me metió, o sea, no fluía. Y cuando empecé así de que se me meten, no, pues dejo el paso, yo fluyo tranquila. De que si Sophie, mi hija, tira un vaso con agua en vez de reaccionar. Ay, te dije que no lo tiraras. Ay, ahora yo tengo que... No pasa nada, mi amor. O sea, ten cuidado, por favor, y límpiale ahí. Ahí en ese momento chequé mi estrés en el smartwatch y vi que cambió y dije, justamente es que la verdad sí me la vivía estresada en ese sentido. O sea, no fluía y era muy aprensiva con esas No, emociones. venías acarreando un costal gigante de todo lo que te pasaba en el día y al final está que te llevaba pifias porque no sabías por qué te sentías tan agotada y tan cansada si decías no hice tanto, pero Justamente así me mentalmente. pasaba, o sea, yo terminaba el día agotada, o sea, yo decía, sí fui al gimnasio y sí hice cosas, pero güey, me siento como si hubiera hecho un maratón. Y justamente es que de verdad lo emocional sí cansa, o sea, todo esto sí es un peso, o sea, no por nada analógicamente dicen, le cargas una piedrita al costal, porque al final de cuentas así te sientes pesada. Cuando fui trabajando todo esto, para empezar, fluyo súper padre, ya no me pasa eso. Y segundo, mi psoriasis se va. Y eso fue algo bien padre para mí. Fue como entender que en verdad las emociones tienen que ver y que uno solito tiene el poder de curarse. Yo después de haber gastado tanto dinero en cremas, shampoos y medicamentos, después de haber gastado con dermatólogos y demás, y hasta fui como con 4 otorrinos porque también me dio en el oído. Después de que yo dije, no, a ver, Eneidi, tú tienes la solución, ya no gastes, ya mejor velo tú sola y analízate. ¡Pum! Justo eso pasó. Claro, porque todos somos energía y todo es energía. Entonces, somos tan poderosos y la mente es tan poderosa siempre y cuando la sepamos sobrellevar con responsabilidad y autoconciencia. Y bueno, otra herramienta, aparte de la autoindagación, para poder biodescodificar algún síntoma, es la autogestión emocional. Y la autogestión emocional no es nada más y nada menos que la actividad de observar y obviamente sentir cómo van nuestras emociones, dándoles la bienvenida y dejándolas fluir sin juzgarlas para empezar a vivirlas. No tienes que reprimir la emoción, ya que al reprimir una emoción, el conflicto o la enfermedad
aparecen. Cuando esta emoción se queda congelada, es cuando obviamente la mente manda una señal al cuerpo, el cual repercute en algún síntoma y por ende en alguna enfermedad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? No vamos a ir por la vida tampoco así. Si siento rabia, me voy a agarrar de las greñas con tal persona. No, 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 no. Dejarlo fluir es aceptarla, darle su momento a la emoción, sin embargo, no acarrearla. Es como, por ejemplo, lo que nos platicabas, Eneidi, de que había veces donde, ay, que en el tráfico se me atravesaba un carro y yo ya iba por la vida enojada, pero no lo dejabas fluir porque decías, ah, ya, rápido y tengo que llegar. Pero llegabas a ese lugar y seguías con ese enojo porque no lo dejaste fluir. Es sí, enójate, ahoríllate en ese momento, date un respiro, vive la emoción, a ver, ya, pasó. ¿Qué? O sea, ya, se me atravesó. ¿Qué puedo hacer? Ya se me atravesó. Ok, ni modo, relájate, respira, cuenta 1, 2, 3. La respiración es importantísima, ¿eh? Sí. A mí me ha salvado de muchas. O sea, Yo la verdad es de que a mí me parecía súper loco que yo siempre que Sofía la veía como frustrada o molesta, la abrazaba y le decía, vamos a respirar. Respira 3 veces. Y respirábamos profundamente. Y una vez que yo me sentía así súper enojada, dije, a ver, ¿y por qué yo no practico lo que tanto le digo a mi hija? Y me puse a respirar. Literal, sí me calmé, amigos. O sea, no es rollo. En serio, sí me calmé. La respiración tiene muchísimo que ver. claro, porque oxigenas todo tu célula, dejas fluir toda esa energía que está pasando y le das ese chance de poder procesarla a tu cuerpo, ¿no? Porque cualquier emoción emana químicos dentro de tu cuerpo. Entonces, obviamente si dejamos ahí atorada o congelada esa emoción, ese químico va a prevalecer. Y cada que lo recordemos detonamos, es como apretar ese botoncito. Sale y sale más químico que al final hace un desequilibrio a nivel celular. Exactamente. Que queda como resultado un desequilibrio emocional. Entonces sí es importante poder, Que repercute en la salud. justamente. Entonces es importante, primero que nada, responsabilizar, tomar conciencia de lo que te está pasando. Una vez que tomaste conciencia, responsabilízate. Una vez que te responsabilizaste, autoindagas. Ok. Una vez que autoindagaste, autogestionas tu emoción. Y una vez que autogestionas tu emoción, reprogramas tu mente. Suena bien sencillo, pero es bien complicado, amigos. O sea, es un ejercicio de día con día. Entonces, sí les recomiendo que obviamente tomen como que su pausa bueno, después de que hayan escuchado este episodio. Y se den el momento de responder las preguntas que les dijo, de seguramente el día de hoy, cuando nos estén, el día de hoy pasaron por una situación que les causó un conflicto, ya sea tristeza, ya sea estrés, ya sea enojo, hagan esas preguntas con esa situación que les causó tanto conflicto y se van a dar cuenta de esa creencia que les está haciendo sentir les está haciendo reaccionar de esa manera y cámbienla de forma positiva, abrácense mucho y también háblense bonito, o sea, muchas de las veces le hablamos bien a nuestros hijos, a todo el mundo, pero cuando uno se equivoca o cuando uno se pega, ahí estamos maldiciéndonos a nosotros mismos. Sí, y créeme que las palabras tienen muchísimo poder. Las palabras son energía. Y si no me creen, hagan el ejercicio del arroz en un botecito de arroz. Separen 2 botecitos de arroz. En uno escríbanle te amo y en el otro escríbanle te odio. Y verán que en el de te odio se va a echar a perder muy rápido. Pero sintiéndolo, o sea, ya de verdad hay experimentos científicos que lo están comprobando, inclusive hasta con el agua, porque hay mucha gente que antes de beber agua o su agua la pone a la luz del sol y después le dice cosas así como positivas y han comprobado que efectivamente la intencionan muy cañón, o sea, suena loco, pero realmente hay muchas de las cosas que no tenemos las respuestas. Esa gente científica que nos está escuchando, fluyan de verdad. No todo tiene que tener una, una explicación. Simplemente somos y déjense fluir porque hay muchas respuestas que no sabemos, pero que sí se sienten.
Y bueno, para todos los que nos están escuchando, si tú que nos estás escuchando has estado con gripa o con algún síntoma o con alguna enfermedad que va y viene y de a ratos te sientes bien, pero de ratos ya otra vez estoy cayendo en lo mismo, llámese infección, llámese enfermedad, gripa, eh, riñones, hígado, lo que sea, pregúntate qué es lo que te está pasando, date ese tiempo, ese autoanálisis, tanto de tus emociones como de tus sentimientos, para que puedas liberarte de manera positiva. Vean ese momento en el cual están sintiendo mal, véanlo con agradecimiento. A mí también me pasó cuando tenía el tema de las psoriasis que entraba en desesperación y yo decía, ya, por favor, y maldecía el mismo desequilibrio emocional, el cual ahora agradezco muchísimo porque me llevó a esto, me llevó a conocerme, me llevó a sanarme en muchos sentidos y la verdad es que todo tiene sentido de ser y lo agradezco y fluyo con él. Todo tiene un para qué y somos poderosos para poder cambiarlo. Inclusive nosotros tenemos una conocida muy cercana que su propio cáncer, le diagnosticaron cáncer y ella supo pues obviamente qué estaba pasando en su vida y sin ningún medicamento, sin nada, solita se alejó para curarse. Justamente, o sea, y de verdad que creerán que eso no es real, pero tiene mucho que ver. Empezó ahí a perdonarse, a perdonar a todos a su alrededor, a fluir, a soltar, y sin ningún medicamento, simplemente con el aislamiento y el dándole voz a su propio sentimiento, lo hizo. Ojo, aquí no es como que les estemos diciendo así como de, no, ya no consumas ningún medicamento, porque inclusive ya hay gente con esa idea bien arraigada de que si no me tomo el medicamento, me voy a sentir súper mal. Entonces ya se programó, pero poco a poco. O sea, si antes te tomabas 20 pastillas, vele bajando la dosis y al mismo tiempo trabajándolo, porque si lo haces de sopetón, vas a decir, no, es que eso no sirve de nada, o sea, yo sigo con mis pastillas, porque todo ya se dio una creencia de la fe, de dónde pongas tu fe. Entonces, si tú pones tu fe en una pastilla y estás creando una creencia de que con esa pastilla se te quita todo dolor, ¿qué pasa con esas abuelitas que con una pomada curan todos sus dolores? Y la pomada no es más que vaselina. Entonces, todo es O con cuando eran chiquitos y les daban chuchitos de alcohol y que se Sí, curaban. o sea, o el beso de mamá y no, sí, de verdad se te quitó el dolor. Es todo intencionado, o sea, todo tiene una intención y es al giro que tú le des. Váyanse haciendo de hábitos más positivos para con su cuerpo, no los lleguen en de toxinas que lejos de ayudarle les van a ocasionar o propiciar un mal. Todo desde la naturaleza, nuestra madre tierra nos da absolutamente toda la solución de todas estas situaciones y uno Siempre y cuando estemos dispuestos a ser observadores de nuestro propio entorno y de nuestro interior. Y bueno, ya para terminar, quería decirles que no se olviden que sus pensamientos crean sus emociones y que sus emociones construyen su estado del ser y su estado del ser determina sus acciones y sus acciones van a determinar sus resultados en la vida, es decir, su realidad. Entonces, eso es todo por el podcast de hoy. Los esperamos en el siguiente episodio. Esperamos les haya ayudado y les haya gustado este episodio más. Y por mi parte sería todo. les agradezco muchísimo a todos los que nos están escuchando. Por favor, nos apoyarían demasiado compartiendo el podcast. Compártanlo con su familia, con sus amigos, con su novio, con sus compañeros de trabajo. Con personas que crean que les va a funcionar escuchar esto, que están pasando por alguna dolencia o alguna enfermedad que no le han conseguido el por qué les está pasando o más bien la solución a lo que les está pasando. Al final de cuentas, esa es la intención de este proyecto, que ustedes se conozcan a través de esta información que se les está compartiendo. No olviden siempre ir de la mano de un profesional y escuchar su cuerpo y su mente. Los queremos mucho, les mandamos un fuerte abrazo y saludos, que tengan bonito día, bonita noche, bonita mañana, a la hora que nos estén escuchando. Hasta luego, bye bye.